El tema de hoy lo he titulado La venganza de Dios. Para recapitular, los últimos versículos que vimos fue Isaías 1 del 18 al 20. Es un pasaje muy conocido donde Dios llama nuevamente a un tribunal a su pueblo, pero para ofrecerles perdón. En el verso 2 y verso 3 había puesto al cielo y a la tierra como testigos, como en manera de un tribunal, para hacerles ver su rebelión y para hacerles ver su olvido, pero aquí lo hace para ofrecerles perdón. Vuelvo a leer solo para recapitular, verso 18 de Isaías 1, venid luego, dice Jehová, y conversemos, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis, si fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Lo impresionante de este pasaje es que luego de Dios presentar las acusaciones, no les dice, hoy sí les va a caer castigo, sino les dice, si ustedes reconocen que sus pecados son rojos, yo les ofrezco perdonarlos. Yo les ofrezco absorberles de su culpa. Pero la condición es el reconocimiento, la condición es venir, la condición es presentarnos delante de Él. Sabemos más adelante en el recorrido de la Escritura vamos a ver que este perdón es solamente posible por la obra de Cristo, es solamente posible por el sacrificio que iba a venir en el futuro. Pero en este momento el perdón está siendo ofrecido totalmente sin costo. Ahora la pregunta que va a surgir y que debe de surgir es, luego de que Dios ofrece este perdón, ¿qué va a decidir Israel? ¿Va a decidir ir a Dios? ¿Va a decidir tomar el camino de reconocer su pecado y de rendirse ante Dios, empezando a buscar obedecerle? ¿O va a decidir seguir en su camino de idolatría? Vamos a ver de que la actitud de Israel no es una actitud que recibe con agrado la palabra de Dios. No se ve en sus corazones una actitud de reconocimiento. Tal vez algunos reciben la palabra y la reconocen, ese remanente del que habló el 1:9. Pero la mayoría del pueblo y principalmente, como vamos a ver, el liderazgo del pueblo, toman una actitud de menosprecio ante el llamado de Dios. Entonces, ese llamado de amor, de bondad, de misericordia, se transforma a partir del verso 21 en un lamento lleno de dolor. Voy a leer del verso 21 al 26. Dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora lo que hay son homicidios. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes son prevaricadores y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, ay, tomaré satisfacción de mis enemigos. Me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Es una sección que se podría aislar del resto del capítulo. Es una sección que, como vamos a ver, tiene un paralelismo. Está empezando con una queja y terminando con una promesa. Está empezando con aquello que se perdió y con aquello que se tiene que restaurar. Pero en el intermedio lo que hay es un anuncio de Dios de que Él va a intervenir. Y va a intervenir para vengarse.
Por eso el tema de esta noche se titula La venganza de Dios. Dios se va a manifestar a su pueblo como el Dios de las venganzas, como el Dios de la venganza. Pero vamos a ver qué significa esto. ¿Qué es venganza para Dios? ¿Será que para Dios significa lo mismo venganza que lo que significa para nosotros? ¿Será que Dios aplica de la misma manera que el hombre malvado aplica la venganza? Estas son preguntas que buscamos responder en esta noche en la exposición de este texto. Y vamos a empezar viendo versículo por versículo. Verso 21 de Isaías 1 dice: ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidios. Si nosotros nos pudiéramos leer el hebreo, la forma en que está escrito el hebreo, la forma en que están configuradas las palabras, sería más o menos la forma de una elegía, la forma de un lamento. Está escrita en un tono similar a como está escrito el libro de Lamentaciones de Jeremías. Está escrito en una forma similar al libro de Lamentaciones. Jerusalén había sido previamente una ciudad fiel al pacto y ahora se ha desviado. Ha habido un desvío total de lo que era. Y lo único, digamos, usted tiene algo hermoso que se desfiguró, que se arruinó, que se echó a perder, lo que a usted le va a causar es lamento. Imagínese que alguien sufre un accidente y era una persona, era una modelo o un modelo y en el accidente se quema o se rompe y todo. Me hace recordar de G.I. Packer, ¿verdad? Él tuvo un accidente en la cabeza y la cabeza le quedó hundida toda su vida. Y el punto es de que alguien lo ve y la expresión es una expresión de lamento. O siendo algo menos importante, ¿verdad? Un carro nuevo, último modelo de marca grande queda despedazado por un accidente y al verlo lo que expresa es lamento. Y eso es lo que el profeta está expresando aquí, ese lamento por esa manera en que lo que era o lo que había sido Jerusalén se ha arruinado, se ha pervertido. Ahora, es importante entender cómo era, por qué se le llama o por qué se le llamaba, por qué Dios consideró esta ciudad como una ciudad fiel. Y hay dos características principales, es que estuvo llena de justicia y en ella habitó la equidad. ¿Cuándo sucedió eso? Esto sucedió en el reinado del rey David. Jerusalén había sido una ciudad fiel al pacto de Jehová. Una de las cosas que David hizo y que vamos a ver en el texto es que él había promovido un sistema de adoración continua. Él había escrito muchos salmos, había sumado desde el tiempo de Moisés, desde el tiempo de que el arca estuvo en Silo, desde el tiempo de Saúl, se ofrecían sacrificios continuos y holocaustos. Pero David viene y revoluciona el sistema y dice, yo le voy a agregar a los sacrificios música. Eso no había sucedido antes, eso lo agrega David y él establece un sistema de música para acompañar los sacrificios continuos. Ahora, esto es bien interesante porque esto fue una plataforma para promover una mayor devoción en el pueblo a Dios que redundó en mayores niveles de justicia, de igualdad, de equidad. O sea, el hecho de que la gente oyera esa continua alabanza a Dios les hacía tener más contacto, más meditación, más pensamiento, más amor por Dios, y eso se reflejaba en mayor amor al prójimo y en mayores niveles de justicia. Se defendían más a los débiles, se ayudaban más a los necesitados, se promovía más el derecho. Se tenía más temor en caer en sobornos, en caer en robos, porque se sentía más la presencia de Dios en la nación. Veamos qué dice Primera de Crónicas 16:1. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda de David,
en la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Ahora el verso 37. Y dejó allí, delante del arca del pacto de Jehová, a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Para que ministrasen de continuo. Ahora saltémonos al verso 41. Y con ellos a Emán, a Jedutún y a los otros escogidos declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Entonces vemos cómo David trajo el arca y no solamente estableció los sacerdotes que obviamente hacían los sacrificios, sino que puso a 3 hombres, Asaf, Emán y Jedutún, para que ministrasen música, para que glorificaran a Jehová, porque eterna es su misericordia. Primera de Crónicas 25:1, luego 25:3. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministro a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen, con arpas, salteros, címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio. Fue de los hijos de Jedutún, Gedalías, Cheri, Esaías, Mesabías, Matatías y Simei, 6, bajo la dirección de su padre Jedutún, el del cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. Dice que uno de los propósitos por los que David estableció música con instrumentos es que en la mentalidad, en la cosmovisión de él, los sonidos de los instrumentos eran sonidos proféticos. La palabra de Dios estaba comunicando con música. ¿Por qué? Porque hay un aspecto emocional en la música que no lo tiene necesariamente la palabra. Y entonces es bien interesante porque habían de profetizar con liras, arpas y símbolos, y la manera en que profetizaban, dice el verso 3, era aclamando y alabando al Señor, dando gracias al Señor. Entonces no era que ellos daban mensajes del futuro ni predicciones, no, ellos, la palabra profetizar tenemos que entenderla como comunicar la palabra de Dios, como comunicar lo que Dios está diciendo, y eso es lo que ellos hacían. Primera de Crónicas 25, 6 y 7. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. 7. Y el número de ellos con sus hermanos destruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Miren, hermanos, cualquier otro rey, gobernante o político hubiera visto como desperdicio financiar casi 300 músicos, 288 para ser exactos, exclusivamente para tenerlos de continuo en alabanza al Señor. Ahora, ¿qué produjo eso? Eso produjo que Jerusalén, ante los ojos de Dios, se fuera edificando como una ciudad fiel al pacto de Dios. Y esto nos da una idea de lo importante que es aprender a alabar y adorar al Señor. Miren, hermanos, en un matrimonio, para que el amor se mantenga, para que la pareja pueda ser fiel a su cónyuge, se necesita ese enamoramiento continuo. Constantemente las personas cambiamos y es ideal que la esposa esté constantemente enamorando al esposo como el esposo a la esposa. Ese enamoramiento de alguna manera es reconocer, es alabar, es mostrar obviamente las bellezas de la otra persona. ¿Qué hace eso? Que el amor se mantenga, que la llama del amor se mantenga y que la felicidad en el matrimonio se logre. Y por eso el matrimonio es una imagen de la relación de Dios con su pueblo como pacto, porque Dios constantemente nos está hablando y nos está enamorando y nos está recordando lo que Él hizo a través del Hijo para nosotros, pero también es ideal que nosotros le estemos agradeciendo, le estemos reconociendo, le estemos alabando. ¿Por qué? Porque cuando en nuestra boca hay una acción de gracias constante, una alabanza constante, ese es un canal y un medio para poder mantenernos fieles al pacto. Dios permanece fiel. Lo dice Timoteo y lo dicen muchos pasajes, pero nosotros a veces somos infieles. Y aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel.
pero hay peligros en ser infiel al pacto. Y uno de los peligros que se dio en la nación de Israel es que terminó lejos de ser lo que era llamada a ser. ¿Será que está cerca ser una ramera a una mujer fiel? De ninguna manera, no está cerca. Pero ¿por qué fue un día fiel? Porque la alabanza a Dios promovió un ámbito que facilitaba el amor a Dios y el amor al prójimo, la igualdad, la justicia y la equidad en medio del pueblo. Eso era la Israel, la Jerusalén de los tiempos de David. Y eso es algo que a veces nos olvidamos, juzgamos a David desde su pecado y desde lo poco que está escrito en la Biblia, pero si lo hubiéramos juzgado como súbditos de él, todos desearíamos ser gobernados por un gobernante como David. Ningún reino en la tierra ha tenido en el pasado tantos niveles de justicia social y de igualdad como el gobierno bajo el rey David. Sin embargo, ahora, 250 años después, hay un fuerte contraste entre el pasado y el futuro. La ciudad se ha contaminado con adoración de ídolos y esta es la razón por la que Dios la llama ramera. La prostitución en la Biblia es la idolatría la que se califica como prostitución espiritual. Y es un lenguaje fuerte para nosotros, pero es nada más de entender que no se refiere a nada que ver con sexualidad, sino se refiere a idolatría. Esto lo confirmamos en Deuteronomio 31:16. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y fornicará tras los dioses ajenos. Vemos que el término que Dios usa para calificar la idolatría es fornicación. ¿Por qué? Porque es como que una mujer está dejando a su marido para ir a acostarse con otro, ¿verdad? Para ir a halagar a otro, para ir a servir a otro. Y eso es exactamente, Dios le ha dado sustento, alimento, grandeza a Israel, pero la adoración se la están ofreciendo a otros dioses. Vayamos a Marcos 8:38. Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Vean cómo le llama Jesús a la generación de su tiempo. Esta generación adúltera y pecadora. ¿Por qué era una generación adúltera? Porque tal vez ya no adoraban a los dioses de los cananeos, ni de los egipcios, ni de los, qué sé yo, pero era una generación, la generación con la que Jesús se topó, adoraban principalmente dos cosas, que es lo que vemos en los evangelios. Número uno, adoraban las riquezas, y Jesús en uno de los discursos les dice: no pueden adorar a dos señores. Algunos de ustedes están adorando las riquezas, pero no pueden adorar a Dios y a las riquezas, y el joven rico es un ejemplo de ello. Pero habían otros que adoraban el aplauso de los hombres. Los fariseos en Mateo 6 oraban para ser vistos por los hombres, ayunaban para ser vistos por los hombres, daban ofrenda para ser vistos por los hombres. Y algunos de los seguidores seguían ese ejemplo. Veamos qué dice Juan 12:42 y 43. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Creían en Jesús, les parecía atractivo el mensaje de Jesús, pero preferían seguir siendo fariseos, pero preferían no confesarlo, pero preferían no seguirlo, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y nosotros debemos preguntarnos si no hay iglesias que son rameras en nuestros días, si no hay iglesias donde se ama más el reconocimiento humano, si no hay iglesias donde se ama más el bienestar temporal de las riquezas de este mundo, porque definitivamente sí lo hay. Y el clamor de Santiago sigue aplicando para nuestros días cuando él dice: oh almas adúlteras,
Y se lo dice a creyentes que están pidiendo para sus propios deleites y no para Dios. Luego dice el verso 22, tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. La plata en la Biblia representa lo que es noble, lo que es puro, porque en ella se refleja la luz, es blanca y de alguna manera es símbolo de pureza. Jesús fue vendido por monedas de plata porque lo que iba a suceder era que Él nos iba a purificar a través de ese sacrificio, a través de esa traición. Significa tanto redención como purificación. Y aquí la plata se refiere, como lo vamos a ver en el contexto, en el verso 23, a los líderes de la nación. Lo que un día fue David, lo que un día fueron Emán, Asaf y Jedutún, lo que un día fue el profeta Natán, el profeta Gad, el profeta Samuel, ahora lo que era noble, ahora se ha vuelto escoria. Y la escoria es un submetal bajo y barato que está lejos de ser plata, que está lejos de reflejar luz y que está lejos de tener valor. Ya los líderes, el rey, los sacerdotes, los profetas, ya no están reflejando la luz de Dios. Luego dice, tu vino está mezclado con agua. El vino puro, fermentado directamente de la uva, lo han mezclado con agua. ¿Y sabe qué le pasa al vino cuando se mezcla con agua? Pierde su calidad, pierde su sabor, pierde su fuerza y pierde su valor. Ya no sirve para nada. Ya nadie se va a querer tomar un vino mezclado con agua. Veamos qué dice Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Es bien interesante porque en el contexto de la carta a los Efesios, Pablo ha estado haciendo un llamado a que no se nombre entre nosotros como creyentes la fornicación, la inmundicia y la avaricia. Un llamado a no participar en las sombras infructuosas de las tinieblas. Un llamado a no andar como necios desperdiciando el tiempo. Un llamado a no ser insensatos viviendo fuera de la voluntad de Dios. Y después de todos esos llamados dice, esto sería, si ustedes hacen esto sería como disolver el vino. Esto sería como embriagarse con un vino disuelto con agua. Esto sería como estar haciendo cosas que no van a traer ningún resultado, ningún gozo, no van a reflejar lo que son. Esto sería perder el sabor y el disfrute de la realidad de que ya son nuevos en Cristo, de que ya tienen una vida nueva, ya tienen la posibilidad de andar en santidad, de caminar con diligencia, de andar como sabios, como entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Pero tienen que estar atentos, porque está la posibilidad de vivir una vida con un vino disuelto con agua, o está la posibilidad de vivir una vida dirigida, controlada, llena del Espíritu Santo. Y es bien interesante porque el consejo que Pablo da para vivir esta vida llena del Espíritu es: canten, mediten, hablen entre ustedes la palabra de Dios y háganlo con acción de gracias. Y pareciera que Pablo está recordando a Isaías y recordando a David y dándose cuenta que una de las claves para que Jerusalén fuera ese vino puro, esa ciudad fiel, esa ciudad de calidad y de sabor, fue la alabanza a Dios. Y que eso trajo santidad, justicia, sabiduría, entendimiento de la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa cuando se ha adulterado el vino? Se pierde el sabor de ser pueblo de Dios. Ya no le satisface al mundo, porque ya si la sal no sala, ¿para qué sirve? Para ser pisoteada, dijo Cristo. Es el mismo tema, o sea, Dios nos llamó a ser un vino que lleve gozo al mundo, a ser fuente de luz, a ser fuente de sabor, a ser plata que refleje su luz. Pero eso se había perdido. Verso 23. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Y lo que estaba pasando, nos muestra Isaías, es que el liderazgo se había corrompido. Los líderes de la nación, llámese rey, profetas, príncipes, sacerdotes, se habían vuelto cómplices de ladrones.
Se dejaban sobornar por regalos de bienes robados, para actuar injustamente hacia aquellos que han sido robados. No solo reciben los sobornos, sino que van tras ellos. Y veamos algo que la Biblia nos relata que sucedió durante el reinado de Joás, unos años antes de Usías, el reinado del abuelo de Usías. Vayamos a Segunda de Crónicas 24, del 17 al 22. Después de la muerte de Joiada, llegaron los jefes de Judá y rindieron homenaje al rey. Él se dejó aconsejar de ellos y ellos abandonaron el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y dieron culto a las representaciones de Acera y a otros ídolos. Por este pecado el Señor se enojó contra Judá y Jerusalén. Sin embargo, el Señor les envió profetas para hacer que se volvieran a él, pero la gente no hizo caso a las amonestaciones de los profetas. Entonces Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, fue poseído por el Espíritu de Dios. Se puso de pie en un lugar elevado y dijo al pueblo: Dios dice, ¿por qué no obedecen ustedes mis mandamientos? ¿Por qué se buscan ustedes mismos su desgracia? Puestos que ustedes me han abandonado a mí, yo también los abandonaré a ustedes. Pero ellos se pusieron de acuerdo contra él y le apedrearon por orden del rey en el atrio del templo del Señor. El rey Joás olvidó la lealtad de Joiada, el padre de Zacarías le había demostrado, y mató a Zacarías, su hijo, quien en el momento de morir exclamó: que el Señor vea esto y pida cuentas por él. Es una pequeña muestra de cómo empezó a funcionar el liderazgo. El rey Joás en su niñez había sido aconsejado por el sacerdote Joiada. Mientras el sacerdote vivió y fue su tutor, él buscó al Señor. Pero nada más murió, llegaron los líderes, llegaron los príncipes, llegó el consejo de la nobleza real. ¿Y qué hicieron? Hicieron que se abandonara la casa del Señor, dando a entender, se descuidaron los sacrificios, dejó de haber alabanza, dejó de haber adoración, ya no tuvieron más músicos, y empezaron, no solamente eso, sino que obviamente una cosa lleva a la otra, empezaron a servir a las aceras y a otros dioses. ¿Qué hizo Dios? Les mandó profetas, los llamó al arrepentimiento. Pero tanto era ya el desvío del corazón que terminaron matando al profeta hijo del que había sido tutor de Joás. Y esto vemos cómo la corrupción está en el liderazgo. Y miren, hermanos, lo que esto nos dice es que también la corrupción de la iglesia está principalmente en el liderazgo. Cristo, Pedro, Pablo dijeron claramente de que se iban a levantar muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, muchos falsos cristos. Y eso es exactamente el problema de la iglesia de nuestros días. El problema que Isaías está enfatizando no es la injusticia, es el liderazgo. La injusticia viene como resultado de un mal liderazgo, pero vean el verso 24. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, Isaías 1:24, el fuerte de Israel, basta ya, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda tu impureza. Y esta es la parte central del tema, y quiero que nos enfoquemos en entender cuál es la venganza de Dios. En primer lugar, no hay ningún otro pasaje en Isaías donde encontremos tantos nombres diferentes de Dios como en este pasaje. Y lo que está mostrando Isaías es que aquí Dios va a intervenir, Dios se va a mostrar, Dios se va a dar a conocer. El decreto irrevocable de la intervención, de la venganza de Dios queda sellado con 3 nombres, y estos 3 nombres, primero, por tanto, así dice el Señor, la palabra ahí es Adonai, Jehová de los ejércitos, o Yahvé Sebaot, el fuerte de Israel. En primer lugar, Él es el Señor. En segundo lugar, Él es el que tiene ejércitos angélicos bajo su mando y disposición, que le sirven y que le adoran. Y en segundo lugar, Él es el fuerte, el poderoso, aquel para quien nada es imposible. Está enfatizando su omnipotencia, su soberanía. Si Él habla, ¿quién le va a contradecir? Si Él decide intervenir, ¿quién lo va a detener? Nada, ni nadie. Y Él empieza diciendo, Ea,
o basta ya. Es una expresión que mezcla al mismo tiempo el dolor y la ira. Es una expresión donde él está diciendo, llevaron al colmo mi paciencia. Les acabo de mostrar misericordia y lo que hacen es despreciar mi palabra. Ya no más, voy a intervenir. Y entonces dice, tomaré satisfacción de mis enemigos. ¿Qué es lo que va a satisfacer su ira, su celo? El celo de Dios es un celo santo, es un celo que está conectado a su amor. Su ira es una ira que nace de su amor. Imagínese que usted tiene un niño pequeño, indefenso, y de repente usted llega y alguien está tratando de dañar a ese niño, tratando de golpear a ese niño, o aún más, tratando de abusar a su hijo. Si usted ama a su hijo, usted va a estallar en ira. Y esa ira es santa, es justa, es correcta, porque nace desde el amor. No es una ira loca, no es un estallar de ira sin base, sin razón, sin motivo. No, es una ira justa. Porque su hijo es un indefenso y una persona mayor está abusando de su mayor fuerza, de su mayor inteligencia, de su ventaja sobre un niño. Y eso es lo que está pasando. Dios está poniendo sus ojos en los huérfanos, en las viudas, en los débiles, y se está airando porque los líderes, como estos amigos de Joás, príncipes del reino de Joás, mataron a Zacarías, Joás mismo, a un profeta de Dios, enviado desde el amor de Dios de querer hablarle a su pueblo. Me vengaré de mis enemigos, sigue diciendo, y eso es, pondré fin a su maldad. Volveré mi mano contra ti. Esto obviamente es como regresar, un movimiento de mano que se usaba para infligir un castigo, pero era algo interesante porque este movimiento de mano se usaba también para salvar del peligro. Y algo que nos muestra la Escritura es que la ira de Dios, el castigo de Dios, el juicio de Dios está conectado a la salvación de Dios. Vayamos a Deuteronomio 32, del 35 al 43. Mía es la venganza y la retribución para el momento en que su pie resbale, porque el día de su perdición se acerca y su suerte se apresura, porque Jehová vindicará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Cuando vea que sus manos flaquean y que ya no existe ni esclavo ni liberto, dirá, ¿dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban? ¿No comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones? Que se levanten y os ayuden, y sean para vosotros refugio. Pero ahora mirad, yo soy yo, y no hay Dios fuera de mí. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien libre de mi mano. Levanto pues a los cielos mi mano y digo, yo vivo eternamente. Cuando afile la hoja centellante de mi espada y mi mano empuñe el juicio, tomaré venganza de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne, con la sangre de muertos y cautivos, de cabezas melenudas de caudillos enemigos. Exaltad, naciones, a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, retribuirá la venganza a sus adversarios y expiará la sangre manante de su pueblo. Lo interesante de este pasaje que está hablando exclusivamente de la venganza es que está mezclando la salvación y la venganza, está mezclando la restauración y la venganza. Mía la venganza, dice el verso 35, pero el 36 dice, el Señor vindicará a su pueblo y tendrá compasión. Y exactamente es el ejemplo que acabo de poner. Si usted está al mismo tiempo vengando a su hijo que está siendo abusado, golpeado, lo que sea, ¿verdad? Usted está al mismo tiempo destruyendo al agresor. O sea, la ira santa solo tiene sentido cuando se contrasta con salvación, cuando se contrasta con el amor. Usted no tiene derecho a estallar en ira. Si usted estalla en ira nada más porque sí, es una ira pecaminosa, pero si para salvar a un indefenso usted estalla en ira, es una ira santa y es una ira justa. Y esa es la diferencia. Esa es una de las principales diferencias entre la venganza de Dios y la venganza de los hombres.
Ahí vemos nuevamente en el 37 y 38, está al mismo tiempo conectando el tema de la idolatría con el tema de la venganza. Y nuevamente el tema del adulterio, el tema de la fidelidad se enfoca. En el verso 39 dice, yo hago morir y hago vivir. ¿Y por qué? Porque son cosas que están pasando al mismo tiempo que está usando el mar para darle vida al pueblo de Israel, está usando el mar para hacer morir al ejército de Faraón. Al mismo tiempo que está usando el diluvio para matar a los malvados, está usando el diluvio para hacer flotar el arca y darle vida a Noé. Yo hiero y yo sano, al mismo tiempo que está hiriendo para sacar el veneno de la serpiente, está evitando que el veneno de la serpiente entre y mate a la víctima. Al mismo tiempo que el médico está operando y está sacando el tumor, al mismo tiempo está evitando que ese tumor contamine con cáncer todo el cuerpo y llegue a la muerte. El verso 43 termina diciendo, regocijaos naciones. La venganza de Dios es un motivo de alabanza, es un motivo de gozo, porque Dios traerá venganza sobre sus adversarios, hará expiación por su tierra y por su pueblo. La venganza de Dios tenemos que entenderla como una combinación de castigo y de salvación, donde Dios usa el castigo de la maldad como medio para alcanzar la meta de la salvación. Y esto en algún momento lo vemos disociado, pero en algún momento al mismo tiempo lo vemos dentro de nosotros. Y por eso en el verso sigue diciendo, limpiaré lo más puro de tus escorias. Lo que está diciendo es, hay valor en ti, pero hay mucha basura, pero voy a meterte al fuego para quitar las escorias y para que quede solo lo que es plata. Había plata dentro del pueblo de Israel, sí, pero no se miraba porque la escoria estaba gobernando. Y realmente eso lo vamos a ir bajando a nosotros. Quitaré toda tu impureza. Lo que está diciendo ahí, y todas las partes de estaño, plomo, que debían separarse de la plata, todo lo que no viene de Dios. El objetivo es que Jerusalén volviera a ser como el más puro metal, según su diseño. Y el verso 26 da la clave, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. No se trata de que les va a dar más recursos para que no hayan viudas ni hayan huérfanos. No se trata de que va a aumentar las cosechas al doble. No, porque los ricos se lo robarían también. No, Dios va a intervenir cambiando el liderazgo. Dios va a intervenir haciendo volver jueces libertadores a la manera de David y profetas como los que aconsejaban a David y valientes como los que peleaban por el bienestar del pueblo, no nada más porque se les ocurría pelear porque sí. Su nombre aquí refleja una nueva identidad, pero que está manifestando su verdadera naturaleza. Te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Y una de las cosas que vemos es que la venganza de Dios no viene para destruir, viene para restaurar. Nunca la venganza de Dios tiene el único propósito de destruir. La venganza de Dios tiene el propósito de restaurar. Veamos Ezequiel 34 del 22 al 24. Voy a salvar a mis ovejas y ya no les servirán de presa. Yo juzgaré entre ovejas y ovejas. Entonces les daré un pastor, mi siervo David, que las apacentará y será su único pastor. Yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será su príncipe. Yo, el Señor, lo he dicho. Voy a rescatar a mis ovejas. Estoy enojado porque han sido presas, están siendo oprimidas, están siendo engañadas. Miren, hermanos, no quiero alargarme mucho, pero ¿cuántos miles de personas en las iglesias están solamente siendo manipuladas, están solamente siendo usadas, están solamente por la ofrenda que dan, por el servicio que dan, pero realmente no están siendo nutridas, realmente no están siendo restauradas? Pero esta es una promesa hermosa. Y yo creo que estamos empezando a ver el cumplimiento de esta promesa porque hay un despertar. Dios ha quitado a muchos líderes y aún faltan muchos más falsos, pero hay un despertar también
por la palabra pura, por la palabra del Evangelio, y hay un despertar en cuanto a que Dios está abriendo los ojos de muchas personas para que se den cuenta que no deben de dejarse manipular por los líderes, por los pastores, por los ministros. Y aquí Dios va a poner un solo pastor, y ese solo pastor no soy yo, ni es absolutamente ningún ser humano, es Cristo, el mejor David. Él es el pastor de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia. Y una de las cosas que nos ayuda a identificar una iglesia donde esta palabra se ha cumplido es cuando se predica, se enfatiza que Cristo es la cabeza de la iglesia. No somos los hombres, nosotros somos ayudantes del pastor, pero yo no soy cabeza de nadie, ni pastor de nadie, ni jefe de nadie, ni soberano sobre nadie. No tienen nadie por qué seguir mis órdenes, ni yo tengo absolutamente derecho a manipular a nadie. Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es el buen pastor, Cristo es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Jehová es nuestro Dios y David es nuestro príncipe. Y eso depende también de nosotros como ovejas. Y aquí vemos esta sección como un paréntesis. En el verso 21 se habla de que había sido un día justa y fiel. Y en el verso 26 se ve la restauración. La venganza de Dios no trajo destrucción solamente, sí trajo destrucción sobre la maldad, pero el objetivo del Dios al actuar como vengador era restaurar la ciudad de Jerusalén, figura de la iglesia, figura del pueblo de Dios, a su diseño original, ciudad de justicia, ciudad fiel. ¿Cómo? Cambiando el liderazgo. Lo que Dios hace al vengar es purificar y restaurar nuevos líderes. La causa aquí, el argumento del pasaje, es que la ciudad ahora está infiel porque el liderazgo se corrompió. Y Dios va a responder a la situación purificando al liderazgo, cambiando al liderazgo. Y el resultado final va a ser la restauración de la justicia en medio del pueblo de Dios. El mensaje central es que la corrupción del liderazgo conduce a la corrupción del pueblo, pero Dios en su pasión por la justicia y por los oprimidos enviará un liderazgo purificado que restaurará al pueblo de Dios. El punto de la denuncia profética es que se necesita urgentemente un cambio de liderazgo. Y hay un paralelismo donde Dios actúa al medio. Y luego sigue el resultado de la intervención divina, verso 27, Sión será rescatada con juicio y los convertidos en ella con justicia. Y aquí juicio y justicia lo vamos a ver en todo el libro de Isaías como los dones divinos del Mesías. Y aquí es un anuncio, por así decirlo, un poco oculto de la venida del Mesías que va a traer juicio y que va a traer justificación. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Que Cristo no vino a juzgar a los hombres, Cristo vino a juzgar el pecado del hombre. Y eso nos da gran esperanza, porque aún un mal líder puede llegar a ser un buen líder si se reconoce y deja que Dios juzgue su pecado en Cristo. Pero no todos están dispuestos a eso. El medio en que sería redimida Sión es el medio en que el juicio y la justicia de Dios se manifestara al ver al justo. Y miren, hermanos, históricamente Dios ha purificado a su iglesia a través de la persecución. Por eso Pedro escribió que el juicio debe empezar por la casa de Dios. Dios trajo persecución porque sabe que a qué le huye un falso líder, un falso profeta, un falso maestro, a la persecución. Pero el que ha sido llamado por Dios no le teme a la persecución. ¿Cómo sabemos si nuestro líder es llamado por Dios? Porque no va a huir ante la persecución, ni va a predicar para que escapemos, por así decirlo, sino que va a saber que la iglesia debe de enfrentar esa realidad. Va a estar dispuesto a afrontar críticas, calumnias, persecución, ataques, como lo ha pasado en la historia de la iglesia. De hecho, si volvemos atrás,
Martín Lutero, Calvino, estuvieron en riesgo de muerte, Spurgeon fue grandemente atacado y muchos otros ministros fieles, pero se mantuvieron firmes. Pero muchos otros apostataron ante la persecución porque no habían sido llamados por Dios. Verso 28, pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. El mensaje es claro aquí. Los rebeldes son los que no se están volviendo al Señor a pesar del llamado al arrepentimiento. Los pecadores son los que prefieren su pecado a la oferta de perdón de Dios. Y los que dejan a Jehová son obviamente los que deciden seguir su propio camino. ¿Qué va a pasar con ellos? Serán quebrantados y consumidos. Dios abre la puerta de oportunidad, pero es el hombre el que decide si usarla o no. Verso 29, entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos que escogisteis. Lo que está pasando aquí es que el profeta está diciendo, sus mismos falsos dioses los van a avergonzar. Aquí las encinas se representan las aceras y los huertos representan los altares a los dioses falsos. Y lo que está pasando es que el que adore el dinero, el mismo dinero lo va a dejar vacío. El que adore la fama, la misma fama lo va a llevar a la destrucción. El que adore la influencia, si es que la alcanza a conseguir, lo va a avergonzar más. Hermanos, lo único que le espera a los idólatras es vergüenza. Y si nosotros adoramos las riquezas, el poder, la fama, la aceptación de las personas, lo único que nos espera es vergüenza, es vacío, es indignidad. ¿Por qué? Porque va a salir a luz la falta de valor y de dignidad de los ídolos. Verso 30. Seréis como la encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que le faltan las aguas. ¿Qué va a pasar si persisten en idolatría? Isaías compara a los mismos ídolos y una de las cosas que los profetas nos dicen y que este pasaje nos dice es que nos terminamos convirtiendo en aquello que adoramos. ¿Sabe qué adoran ustedes? Es interesante porque la encina es un árbol que siempre está verde, pero cuando ya lo cortaron y le hicieron de él un ídolo, pues obviamente no tiene hojas. Y está diciendo, cuando ustedes adoran el dinero, van a terminar siendo, como dice alguien por ahí, capital humano, los van a terminar viendo como objetos. Para sus empresas van a terminar siendo un activo más, pero van a perder su valor como personas. Cuando ustedes terminan adorando la fama, van a terminar siendo una marca, una imagen, pero no los van a valorar como lo que son. Cuando ustedes valoran la aceptación de las personas, van a terminar siendo alguien manipulable, pero van a perder su valor como seres hechos a imagen y semejanza de Dios. No van a tener agua, no van a poder dar vida, no van a poder dar fruto. Solo van a servir para ser quemados. Es básicamente lo que está diciendo. Y el verso 31 termina diciendo, y el fuerte será como estopa o como desierto, como una estopa es algo despoblado. Y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague. El único posible resultado de una idolatría que no decide volver a Jehová es ser quemado. Es convertirse en leña para el fuego. El fuego del juicio devora pecadores. Ahora, yo quiero mostrar algo aquí. Salmo 94, 1 y 2. Señor Dios de las venganzas, manifiéstate. Levántate, pues, de la tierra, y dale su merecido a los soberbios. Ahora saltémonos al verso del 11 al 15. El Señor conoce los pensamientos humanos y sabe que son absurdos. Dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges, aquel a quien instruyes en tu ley, para que enfrente tranquilo los días de aflicción, mientras al impío se le cava una fosa. El Señor no rechazará a su pueblo, no dejará a su herencia en el abandono. El juicio volverá a basarse en la justicia, y todos los rectos de corazón lo seguirán. Ok, saltémonos al verso 20 al 23. Podría ser amigo de reyes corruptos, que por decreto
fraguan la maldad, que conspiran contra la gente honrada y condenan a muerte al inocente. Pero el Señor es mi protector, es mi Dios y la roca en que me refugio. Él les hará pagar por sus pecados y los destruirá por su maldad. El Señor nuestro Dios los destruirá. Vemos de manera interesante que este salmo está dirigido al Dios de las venganzas y le hace un llamado y le dice: manifiéstate, Señor, resplandece, levántate como juez para vengar. ¿Por qué? Porque hay pueblo que necesita salvación, porque hay pueblo que está siendo aplastado, porque hay pueblo que está siendo oprimido. Pero inmediatamente en el verso 11 él reconoce: Señor, tú conoces los pensamientos del hombre. Y lo que el salmista está diciendo es: en mí también hay maldad. En mí también hay algo que necesita ser destruido dentro de mí. Y entonces lo muestra en el verso 12 y dice: bienaventurado el que tú corriges, el que tú, dicho de otras palabras, el que purificas, el que limpias. Miren, hermanos, nosotros mismos necesitamos la venganza de Dios. Necesitamos la venganza de Dios, no para que Dios nos destruya y nos aniquile, porque Dios no venga así. Dios venga eliminando el mal y restaurando el diseño original. ¿Y acaso no nosotros nos desviamos de nuestro diseño original? Habíamos sido diseñados para ser la imagen de Dios en la tierra, el reflejo de su luz, para hablar sus palabras. Y entonces inmediatamente dice: el Dios de las venganzas no va a abandonar a su pueblo, no va a abandonar a los que él eligió, no va a desamparar su heredad. El 14, lo que va a hacer es que va a volver a hacer justo el juicio y va a hacer volver la maldad y va a destruir la maldad. Termina diciendo el verso 23. Cristo destruyó al diablo en la cruz. Cristo destruirá el sistema de maldad, injusticia y falsedad de este mundo en su segunda venida. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso? ¿Sabe cómo se va a manifestar también la venganza de Dios? Cuando Él destruya nuestra naturaleza pecaminosa en la resurrección y la transformación. Hermanos, la manifestación de la venganza de Dios en nosotros empieza cuando la palabra de Dios destruye las mentiras del enemigo en nuestra mente. Cuando la identidad en Cristo destruye las marcas de rechazo y de menosprecio en nuestra alma. Cuando la verdad de Dios nos hace libres del engaño del sistema de este mundo. Mía es la venganza, yo pagaré. Eso no quiere decir que Él destruirá a alguien que te haga daño. Eso quiere decir que Él usará ese daño para tu bien. Y que su amor y su sangre derramada son suficientes, no solo para perdonar tu pecado, sino también el pecado del que te dañó. La mejor venganza contra un enemigo no es destruirlo, sino es que vivo se dé cuenta de que el mal que nos hizo no nos afectó, sino que nos benefició. Pablo habla en Romanos 12, del 19 al 21 de la venganza y dice: no os venguéis por vosotros mismos, dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: a mí es la venganza, yo pagaré. Pero, si tu enemigo tiene hambre, véngate dándole de comer. Y si tu enemigo tiene sed, véngate dándole de beber, porque cuando tú haces esto, vas a turbar su mente y vas a vencer el mal con el bien. Aquí el pero es como si Pablo estuviera diciendo: no busquen venganza, pero si se quieren vengar, háganlo haciéndole el bien al que les hizo el mal en el momento que tenga necesidad. Esa es la mejor venganza, porque eso va a turbar sus pensamientos, porque eso va a vencer el mal que hay en él. La mejor venganza para alguien que ha sido un instrumento de Satanás es que se convierta y se arrepienta, y que el enemigo, que es nuestro verdadero enemigo, el diablo, quede avergonzado. Hermano, la venganza de Dios no busca destruir lo que Él creó para amar. La venganza de Dios no busca destruir a tu prójimo, no busca destruir a tu pareja, no busca destruir a tu padre, no busca destruir a alguien que te haya hecho daño. La venganza de Dios quiere que esa maldad sea destruida en él y que él sea salvo y que el daño en ti sea eliminado. La
escoria que eso trajo a tu vida, de menosprecio, de rechazo, de temor, de maldad, que al final también redundó en pecado en ti, también sea destruido. Porque lo que Dios quiere no es destruir al mundo. Dios quiere restaurar al hombre y a su pueblo al diseño original, a una relación de amor y de comunión con Él. Nuestro Dios es un Dios de venganzas, pero no es la venganza como tenemos acostumbrado a pensar o a creer. Termino con algunas preguntas de reflexión. ¿Notaste cómo dejar ingresar un poco de desobediencia puede llevar al pueblo a parecer todo lo contrario de lo que era al principio? ¿Qué te dice esto sobre la importancia de ser cuidadoso de lo que dejas ingresar a tu vida, a tu mente, a tu casa? ¿Aprendiste algo sobre la importancia de la alabanza para mantener la devoción a Dios encendida y poder eso como camino a ser fiel al pacto, a mantener la llama de amor por Él? ¿Ha cambiado tu concepto de Dios como el Dios de las venganzas? ¿Cómo puedes aplicar a tu vida lo diferente que es la venganza de Dios a la venganza del hombre? ¿Te das cuenta que cuando Cristo dijo, lleva una mía extra, era en realidad una venganza? Porque decidiste servir en lugar de sentirte oprimido, porque prevaleció el pensamiento de Dios que el pensamiento del mundo. ¿Ves cómo este concepto de venganza encaja con el hecho de que nos convertimos en lo que adoramos? Y mientras más adoramos a nuestro Dios, más nuestro concepto de venganza se enfocará en restaurar que en afectar, dañar o destruir. Señor, te damos gracias porque tú eres el Dios de las venganzas. Te damos gracias por la promesa que vemos en tu palabra de que tú intervendrás y vengarás a tus enemigos y satisfarás tu ira de tus adversarios. Te damos gracias porque también tu misma palabra nos enseña que nuestros enemigos no son de carne y sangre, sino que son espíritus del reino de las tinieblas que usan personas de carne y sangre, pero estas personas solamente son víctimas del mal. Señor, ayúdanos a plasmar esa verdad en nuestros corazones. Y ayúdanos, Señor, a entender la venganza como tú la entiendes, como un proceso de salvación y de restauración, que para salvar y restaurar tienes que aplicar castigo, tienes que aplicar fuego y tienes que aplicar destrucción. Pero el propósito no es destruir, sino salvar, restaurar, libertar. Sigue trayendo venganza a la maldad que pudo haber entrado en nosotros. Extírpala y expúlsala y restáuranos como tu pueblo, a ser una iglesia fiel, a ser una iglesia llena de tu justicia. Y restaura, Señor, líderes en tu iglesia que amen a tu pueblo, que te amen a ti, que amen tu palabra y que sientan la necesidad de predicarla en pureza y en verdad. En tu nombre oramos. Amén y amén.